Esa, en su condición de analista internacional de política o analista de política internacional, tal vez las dos denominaciones, aunque similares, distintas, se ajusten al carácter de nuestro entrevistado. Hola Cristian, buen día, esto es Radio Más, Rodi Piracini te saluda. Hola Rodi, ¿cómo andás? Un gusto, como siempre, hablar con vos y con tu audiencia. Muchas gracias. Cristian, estuviste por México haciendo una exposición. Me gustaría que nos cuentes en qué contexto se da esta invitación, el carácter de antorcha, el motivo convocante de esta reunión y cuáles fueron los ejes de tu exposición. Varias preguntas en una, tenés un minuto para responder. Está muy bien, vamos a hacerlo maratónicamente. Bueno, vos sabés que realmente fue una distinción muy linda la que me dispensó este movimiento político que se llama Antorcha Revolucionaria de México. Y esto fue, bueno, la historia viene así. Yo en Moscú conocí con motivo de la conferencia parlamentaria Rusia-América Latina, conozco a un diputado federal mexicano, a Graciela Acosta Peña, es diputado por este movimiento político de inspiración marxista-leninista, y realmente debo decir que hicimos una muy buena amistad, una persona realmente con una formación política y unas convicciones inquebrantables. Y el 2 de agosto, hace apenas 6 días, se cumplieron los 100 años de las relaciones diplomáticas mexicano-soviéticas por aquel entonces, que se mantienen al día de hoy con la Federación Rusa, que es por supuesto heredera del país soviético. Con motivo de esta celebración, el movimiento antorchista hizo un acto multitudinario muy importante allá en México, en el Estado de México, en el cual habló el fundador de este movimiento, que es Aquiles Córdoba Morán, un ingeniero agrónomo de 83 años, con una vitalidad y una memoria y unas convicciones inquebrantables también, realmente admirables. Como admirable es la obra que ha hecho este movimiento en todo México, fundando universidades, escuelas, centros estudiantiles, escuelas de bellas artes. Bueno, una obra realmente asombrosa para la proyección del partido, que no es un enorme partido dentro de lo que es el espectro mexicano, pero sí enorme en trabajo y en convicciones. En este marco, como te decía, me distinguieron invitándome a dar personalmente, de modo presencial, una conferencia al otro día, el día 3 de agosto, y el eje de esta conferencia fue las izquierdas iberoamericanas, los intereses populares y el futuro del socialismo. Como verás, Rodi, temas más que importantes para abordar, más que nada porque nos vemos hoy en día en la disyuntiva en que, a mi modo de ver, y coincidieron los camaradas mexicanos en esto, las izquierdas en nuestros países, en Latinoamérica, especialmente en Argentina, se han transvestido de una forma tal que lo único que han conseguido es confundir a la gente, realmente dejar de llevar adelante esas banderas que sí llevaban a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, incluso el movimiento peronista en su primera etapa, con esas 20 verdades que realmente representaban a los trabajadores, y se han transmitido en movimientos que solo defienden, entre comillas, intereses de minorías, intereses que no tienen que ver con la clase trabajadora, y eso, a mi humilde modo de ver, ha llevado justamente que las clases trabajadoras no se sientan más representadas por estas izquierdas, y bueno, lo hemos visto en Argentina como terminan votando proyectos como el de Javier Milei. Así que básicamente de eso habló la conferencia, y también de este futuro del socialismo, que es en alguna medida, humildemente, trazar algunas líneas por las cuales yo creo, y más viendo incluso la experiencia del movimiento antorchista en México, como la solución es volver a las fuentes de lo que ha sido históricamente el socialismo, por qué no decirlo, el comunismo con todas las letras, y dar la discusión, ¿no?, desde la verdad histórica, porque también se ha tergiversado mucho lo que ha sido la historia, por ejemplo, de la Unión Soviética, que ha sido una historia en la cual
hubieron inmensos logros, que por supuesto sí es una historia que revisar, que tiene que ver con la caída del soviético y de las verdaderas causas. Pero bueno, básicamente fue para ya cerrar la respuesta a tu pregunta, Rodi, básicamente fue una conferencia de algo más de 3 horas en las cuales hablé y compartí material audiovisual y también, por supuesto, después quedó abierto un espacio para las preguntas del público mexicano. Bien, bien, muy buena la introducción. No hace falta, pero lo hacemos lo mismo, de obcecados. Es notable este reconocimiento que recibe Cristian Lamesa al ser invitado a exponer en un contexto tan particular, donde justamente se necesita esclarecer tantas cosas, está el mundo tan confundido y es tan bajo el nivel del debate que no sabemos qué es la derecha, no sabemos qué es la izquierda, con este descenso a un umbral excesivamente primitivo del debate, donde Donald Trump o Javier Milei acusan a que todos son comunistas, y estas son acusaciones tan a la Bartola, tan superficiales y descabelladas, que son la demostración de que todo está mezclado, todo está confundido, y de ahí la importancia de debates que esclarezcan qué es lo uno y qué es lo otro, ¿no? Claro, lo que vos decís, Rui, es muy cierto, porque desgraciadamente, y esto por supuesto que como vos bien decías de una forma magistral, también hay mucha ignorancia en todos los niveles, ¿no? Porque cuando, bueno, de Javier Milei no me extraña, pero tal vez de Donald Trump sí podría extrañar un poco más por su procedencia, pero también lo atraviesa cierta ignorancia y cierto prejuicio ideológico respecto de lo que es el comunismo, lo que es el socialismo realmente, porque estas expresiones de izquierda que vivimos en la Argentina, ya sea desde este progresismo que ha, creo yo humildemente, ha usurpado lugares dentro del peronismo, porque el peronismo histórico no tiene demasiado que ver con lo que es este progresismo que se ve hoy en Unión por la Patria, por ejemplo, pasando por el trotskismo y todas estas expresiones, tiene más que ver con esta New Left, que se le llama, esa nueva izquierda, que tiene más que ver con pensadores como Foucault que con el verdadero socialismo o con el comunismo, que es un poco lo que yo trataba de llevar en esta conferencia. Y sobre eso es sobre lo que hay que echar luz, por supuesto, porque cuando, esto yo también lo decía en la conferencia, cuando el pueblo trabajador, que por ejemplo, yo pude compartir con la gente de México un video en el cual Alberto Fernández reivindicaba algunos que él destacaba logros de su gobierno, ya habiendo perdido, en un reportaje con este muchacho Rosenblatt, y él enumeraba 5 logros de su gobierno, de los cuales se enorgullecía, y seguramente que es así, pero yo no sé si se encarne en el pueblo trabajador. Por ejemplo, él habla de la devaluación del impuesto a las ganancias, algo que hizo, si no me equivoco, a 3-4 meses de las elecciones, con lo cual se notaba demasiado que era una medida electoralista, y que por supuesto afectaba positivamente a una pequeña franja de trabajadores, tal vez la élite de los trabajadores, que está bien que así sea, pero digamos que del pueblo trabajador, nada. Y después otros logros, las políticas de género, que ahora vemos que desgraciadamente se desdibuja bastante su sinceridad al respecto, con los últimos escándalos, pero bueno, reivindicaba las políticas de género, el cupo trans, el DNI no binario, cuestiones que tienen que ver con una agenda que no necesariamente es la agenda de los trabajadores, digo, ese distanciamiento que hace esta izquierda de lo que es los intereses reales del pueblo trabajador, hacen que por supuesto estas otras expresiones, como la de Javier Milei, o el trato, siempre esto es algo que yo destaqué mucho, incluso en tantos años que milité en política, como el tema de la seguridad siempre es un tema que a la izquierda, a estas izquierdas indefinidas, le cuesta tanto trabajo abordar eficazmente, ni
mientras los que sufren la inseguridad, estos son los sectores trabajadores, porque la lumpendelincuencia no va a robar a Puerto Madero, va a robar a los barrios populares, al compañero trabajador que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, a romperse el lomo y a llevar el pan a la mesa de su familia. Claro, claro. Entonces, eso es un enfoque muy necesario, por lo menos plantear esta discusión, ¿no? Si los sectores progresistas o el peronismo, qué sé yo, es difícil encontrar una denominación única. Por ahí, Cristina lo dijo en un discurso relativamente reciente, esto de tomar la cuestión de la inseguridad como una preocupación incluso de estos sectores. En el progresismo, en las izquierdas, hay un temor de hablar de inseguridad o de seguridad, creyendo que se trata de reivindicaciones de la derecha, cuando, como bien decís vos, el lumpendelincuente le rompe la cabeza y le afana la cartera a la señora que va por la calle o al tipo que a las 5 de la mañana espera el colectivo en la esquina, ¿no? Son discusiones que la izquierda se niega a dar sin la perspectiva estratégica de advertir que está cediendo un terreno, le entrega dócilmente en las manos a su oposición banderas que luego prenden fácilmente en una sociedad golpeada por la inseguridad, en tantas otras cosas. Cristian, te quiero aprovechar en los 2 minutos finales para que nos digas, luego de felicitarte por este notable logro de haber sido invitado a México para brindar una disertación en este contexto, con la importancia, con la densidad que tiene el tema en debate, que nos cuentes qué estás viendo de la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que en sus inicios despertó todas las expectativas, todos los medios hablaban de eso. Hace mucho tiempo que no tenemos noticias. Bueno, ayer sí estuvimos con un episodio bélico puntual, pero tantos meses después de iniciada la guerra, ¿qué estás viendo hoy en ese conflicto? Mira, el conflicto sigue en un sentido que es la guerra de desgaste que propuso Rusia ante la OTAN, una guerra de desgaste que no están en condiciones de llevar adelante. El bando occidental ya se ha demostrado que están sufriendo un agotamiento en todo sentido, un agotamiento económico, un agotamiento de arsenales militares, y la certeza prácticamente de la llegada de Donald Trump al poder, a la Casa Blanca, con lo cual, por supuesto, las perspectivas de que el apoyo a Ucrania siga son muy magros, muy pobres. Lo más probable es que le quite todo tipo de ayuda, con lo cual la guerra ahí acabará apenas en unos días. En ese sentido, yo creo que está la desesperación de Europa, en particular de Biden y del mismo régimen ucraniano, que llevan a esta operación de hace apenas unos días, esta incursión en Kursk, en la frontera sobre el territorio ruso, que no hizo más que llevar nuevamente a soldados que son reclutados por fuerza, soldados ucranianos, llevarlos a una picadora de carne y a una misión suicida por el solo hecho de que Zelensky busca dar estos manotazos de ahogado a ver si logra algún resultado que pueda cambiar su suerte o hacer que Estados Unidos le dé más apoyo. Bien. En ese sentido, yo creo que, y con esto cierro, lo mejor que puede ocurrir, que como dije antes, llegue Donald Trump a la Casa Blanca en el contexto de la paz internacional. Otros temas podemos discutirlo, no hay ningún problema, pero en el tema concreto de la paz mundial, yo creo que lo mejor que puede pasar es que llegue Donald Trump a la presidencia. Por supuesto, siempre y cuando los intereses en Estados Unidos se lo permitan. Ya vimos que intentaron matarlo, y a mí no me extrañaría que haya un nuevo intento en ese sentido, o el intento de un fraude electoral. Muy bien, muy bien. Muy interesante escucharte. Sí, justamente ayer en la zona del Kursk, en Rusia y Ucrania,
ayer, en estas últimas horas, en estos últimos días, Sí. violentos enfrentamientos que han reeditado. Ucrania recibió una serie de aviones F-16, bueno, una serie de cuestiones vinculadas a esta guerra que en su momento, en Pergamino, mucha gente ponía la banderita de Ucrania en el perfil de Facebook, luego parece que cambiaron de nacionalidad, no se enteran cómo sigue la guerra. Cristian, vos estuviste una semana en México invitado para esta disertación en tu condición de analista de política internacional, tal como lo describías al principio. Estuviste una semana, más allá de la agenda puntual y específica que motivaba tu viaje, ¿pudiste recorrer algo de México? ¿Pudiste pasear algo? ¿Hubo algún lugar, uno de México, que despertara tu interés, que nos quisieras relatar? Sí, primero que nada, aprovecho a través tuyo, porque por supuesto este audio lo voy a compartir con los camaradas mexicanos, agradecer nuevamente la invitación por parte del movimiento antorchista, el doctor Brasil Acosta Peña, el ingeniero Córdoba Morán y los demás camaradas que me acompañaron, Chilo, un gran amigo y camarada que hice en México y que realmente me quedé asombrado. Es la primera vez que yo viajaba a México. El caso histórico es algo imponente. Realmente la parte de la ciudad vieja de México es impresionante, la belleza que tiene arquitectónica, de edificios de hace 500 años. Así que eso me dejó totalmente impactado. El Palacio de Bellas Artes es un edificio de mediados del siglo XIX, de estilo francés, muy bonito. Y bueno, me impresionó también el Museo de Antropología, toda la historia que tiene México, historia de la cual debe enorgullecerse sin duda. También me llevaron a las ruinas de Teotihuacán, a las pirámides. Realmente, y lo que más me impresionó es que esto es lo más valioso en todos los sentidos, la calidez de la gente de México. Yo repito, no los conocía, nunca había ido, había tenido, bueno, en primera razón el conocimiento con mi amigo Brasil Acosta Peña, pero conocer la hospitalidad, la amabilidad, el cariño que te dispensa la gente en México y que nos tiene mucho a los argentinos en particular, realmente eso a mí me llenó el corazón y como les decía, queridos camaradas, me volví con muchísimo más Argentina de lo que humildemente intenté dejar allá a través de mi conferencia. Así que realmente recomiendo a la gente que tenga la oportunidad, más allá de un lugar que tiene atractivos turísticos preciosos, es un lugar con gente cálida, con un gran corazón. Muchas gracias, Cristian. Ha sido un gusto enorme. Te reitero las felicitaciones. Te mando un abrazo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Rodi. Te mando un gran abrazo a vos, como siempre, tan gentil, siempre interesado en mis actividades. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo. Hemos conversado con Cristian Lamesa, analista de política internacional, invitado a disertar en México en el marco de esta reunión tan significativa organizada por Antorcha. Allí estuvo el pergaminense haciendo una exposición. Es muy grato escucharlo a Cristian.